Nicolás Moraz nació en 1994 en Bariloche, Argentina, e incursiona en la política desde muy joven. Actualmente ha trascendido los círculos libertarios, convirtiéndose en una referencia de los jóvenes activistas y del periodismo combativo que desafía el poder. Con apenas 21 años, ha transitado varias instancias de la comunicación, como es la prensa gráfica, digital y radial. Ha promovido marchas contra la megaminería, movilizaciones en favor de la rebelión fiscal, la legalización de las drogas y protagonizado en distintos escándalos políticos de repercusión regional y nacional. Mora se declara militante libertario de lo que él considera un renovado liberalismo de izquierda. Buenas noches, Nicolás. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, Andrea. Recientemente, durante una entrevista en el periódico Panam Post, declaraste que no existe diferencia entre el comercio corriente y contrabando. ¿Acaso pagar impuestos no es el precio de vivir en comunidad? No, en absoluto. Te invito a que reflexiones sobre la naturaleza social del hombre. La humanidad se sentó y comenzó a colaborar y a tomar acciones cooperativas para el beneficio de cada individuo mucho antes de que existan las estructuras jerárquicas que hoy definiríamos como Estado. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es una parte de la riqueza de una persona que genera con su trabajo o con su emprendimiento, que extrae por la fuerza una minoría que se arroga el poder de representarnos. ¿Cómo surgieron los estados? Y ojo que mantienen esa naturaleza violenta, con un grupo de guerreros que amenazaba una población y la extorsionaba, diciendo que la defendía de las poblaciones vecinas y de los peligros externos, y un grupo de sacerdotes que justificaban ese orden contranatural. En ese caso, ¿por qué la mayoría de la gente apoya la idea de un Estado presente en la vida social? Bueno, precisamente porque han pasado milenios de justificación. Como diría Marx, la superestructura. Nos convencen permanentemente de que si no existe un gobierno, un Estado, un ente protector que se posicione por encima de nosotros y que tome ciertas decisiones sobre nuestras vidas, iríamos directo hacia el caos. Entonces nos convencen de que debemos resignar libertad en aras de la seguridad, ya sea la seguridad económica o la seguridad material de nuestros bienes, de nuestras familias. Al fin y al cabo, la razón por la cual de la mayoría de la gente apoya al Estado es por miedo. Es una práctica propiamente dicha terrorismo. ¿Te ha tocado defender tu ideario frente a figuras de la talla de Juan Carlos Monedero, Aleida Guevara o Mario Vargas Llosa? ¿Cómo valoras el rol del debate público de ideas? Lo valoro de la misma manera que Pericles o los filósofos griegos en Atenas. Es fundamental que la sociedad pueda contrastar lo mejor y lo peor de distintas ideologías o de distintas posiciones y posturas para luego tomar partido. Aunque hago un pequeño paréntesis, fueron debates bastante forzados. Creo que las personas que acumulan cierto prestigio o poder no son permeables a debatir, prefieren ser alabadas y monologar. Por ende creo que además el debate es una herramienta para bajarlos a la tierra. Ciertas acciones que impulsaste durante los últimos años, tales como la toma de la Casa de Gobierno de Bariloche o el llamamiento a la rebelión fiscal a través de tu programa radial Subversivos, generaron bastante polémica. También tu rechazo a la política partidaria se asocia a una actitud poco constructiva. ¿Admites algo de verdad en dichas críticas? Bueno, ante esto la primera respuesta que se me ocurre es: ¿consideras que la Revolución Francesa, por liberar la Bastilla o guillotinar a los aristócratas, no era constructiva? ¿Acaso no generó un nuevo orden, que es la república que hoy disfrutamos, en vez de las monarquías absolutistas? Cuando ciertos críticos del liberalismo, de cualquier postura, acusan con ese tipo de falacias, lo que están queriendo decir es: tú tienes que participar del sistema político como yo quiero que participes. Yo hago política a mi manera, que no es participando precisamente de las estructuras corruptas
en las que han derivado los partidos políticos en general. Y lo único que admito es que, como todos los que nos dedicamos en algún momento de lleno al ámbito intelectual, pude desconectarme momentáneamente de las demandas concretas, de las situaciones de coyuntura en las que hay que dar batalla. Y bueno, he redimido esa actitud y creo que hoy en día ha encauzado el movimiento libertario hacia una lucha concreta. ¿Por qué tu particular insistencia en la legalización de las drogas? Porque no es una cuestión más. A ver, ¿cómo te lo puedo decir? Es una imposición imperialista, un capricho burocrático, nunca mejor dicho, que ha costado muchísimas vidas. Y es una forma de violencia descomunal contra la libertad de los individuos. Quienes no están involucrados ni en el consumo, ni en la venta, ni en la producción, padecen de las luchas violentas de los cárteles en complicidad con la policía y otras estructuras corruptas del Estado. Los consumidores, que están en todo derecho a elegir lo que van a hacer con sus cuerpos, son estigmatizados como adictos o directamente como delincuentes. Y por otra parte, la restricción e impedir que se desarrolle el mercado de drogas ilegalizadas arbitrariamente, como se desarrolla el mercado de drogas farmacéuticas legales, genera eso, cartelización, eliminar la competencia a tiros y un margen de ganancia mucho más elevado, sumado a que en toda sociedad lo prohibido es tabú y por ende genera mayor interés. O sea, este cúmulo de razones en un universo muy particular. ¿Por qué siguen prohibidas las drogas si está demostrado que la prohibición es absolutamente ineficaz y contraproducente y lleva a los inocentes a las cárceles y encumbra a los criminales? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? A mi juicio, el genuino interés es seguir gastando en infraestructura militar absolutamente innecesaria, manteniendo una guerra parecida a las del siglo XIX, pero interna y con consecuencias, me atrevería a decir, peores. Por primera vez en la historia, un balotaje definirá el futuro de la Argentina. En pocas palabras, ¿cómo influiría en la región una victoria del oficialista Scioli o del líder opositor Mauricio Macri? Debo decirte que ahora más que nunca en Argentina nos imponen una elección entre SIDA o cáncer. Scioli y Macri son dos conservadores de extracción menemista, hijos de empresarios con más puntos en común que diferencias, sin ninguna duda. Scioli, teóricamente, garantiza la continuidad de los 12 años de kirchnerismo, saturados con un modelo proteccionista arcaico, cerrado, financiando gastos opulentos y robos multimillonarios con las reservas, con los fondos jubilatorios de la gente y vendiendo un discurso de derechos humanos mientras liquidan indígenas impunemente en las provincias del interior, reprimen a los estudiantes que disienten con las posturas oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez Scioli también promete su dosis de cambio, y no es un cambio en absoluto positivo. Habla de restricción, de devaluación, de ajuste, de mantener los controles cambiarios, pero tomar mayor cantidad de deuda externa. Lo mismo que dice Macri, solamente que ahora Macri, quien debería sentirse más cómodo con esa agenda porque es el genuino líder del conservadurismo argentino, no, ahora él se kirchnerizó y dice que va a mantener las grandes conquistas del pueblo argentino en estos últimos años. Es una tomadura de pelo, estamos eligiendo entre dos propuestas idénticas. De lo único que estoy seguro es que la crisis en Argentina se profundizará y posiblemente afecta a los países vecinos de la misma manera que la de Brasil este año. ¿Cuáles son, a tu entender, las prioridades del movimiento libertario de cara al futuro? Tamaña pregunta. Yo creo que fundamentalmente seguir luchando en todos los frentes que podamos, luchando lo mejor que podamos y dando lo mejor de nosotros. El otro día le comentaba a un grupo de jóvenes
en una charla sobre estrategias liberales, que la lucha es difícil y probablemente no veamos los frutos en el corto plazo, pero es una pasión y hay que disfrutarla. Tenemos la obligación moral de mantener bien altas las banderas de los liberales del siglo XIX que conquistaron las libertades que tenemos ahora, y de maximizarlas y de aumentarlas, y de combatir al opresor y de ser la garantía de que el débil no va a ser aplastado. Esa es nuestra única prioridad, combatir. Todo lo demás es entretenimiento.